El primer libro, la primera obra publicada por Nietzsche y con la que vamos a inaugurar nuestro curso, lleva por título El nacimiento de la tragedia. Aunque os sorprenda, esta no es una obra filosófica, sino que se trata de un estudio filológico, de un análisis filológico de una de las formas del teatro de este género dramático, que es la tragedia. ¿Cómo? Un estudio filológico además muy complejo y muy denso. Ello se debe a que nuestro filósofo no estudió filosofía. Friedrich Nietzsche no cursó estudios filosóficos, él no hizo la carrera de filosofía, sino que fue un brillantísimo filólogo clásico. Un filólogo clásico especializado en la literatura griega. Ahora podéis comprender por qué los griegos tienen un peso tan radical en el pensamiento de Nietzsche. Nietzsche no solamente se inspira en los griegos, sino que tuvo un conocimiento directo, de primera mano. Era un grandísimo filólogo y su carrera intelectual no se inició en la filosofía, sino en la filología. Bien, pues fue precisamente a raíz de sus estudios filológicos, de sus lecturas filológicas de los griegos, cuando Nietzsche entró en contacto con el pensamiento de los presocráticos e inició su viraje, su giro hacia la filosofía. Por eso os he dicho en las clases anteriores que el conocimiento preciso de los griegos es absolutamente fundamental para entender el pensamiento de Nietzsche. Y siendo que Nietzsche es la base de todos los pensadores contemporáneos, entender a los griegos es capital para entender el propio pensamiento contemporáneo. Así que muchas veces decimos, no, a mí solo me interesa el pensamiento contemporáneo. No se puede entender en su profundidad sin entender a los pensadores griegos. El nacimiento de la tragedia, todas las ediciones del nacimiento de la tragedia que vosotros podéis encontrar ahora mismo en cualquier librería, suelen venir encabezadas por un prólogo que ya el Nietzsche maduro, ya el Nietzsche de unos 50 años, que ya había creado, digamos, todo su pensamiento, que estaba perfectamente estructurado, un prólogo que este Nietzsche maduro escribió a su primera obra de juventud, a la obra de un jovencito filólogo en la que, sin embargo, ya empiezan a emerger algunas de las ideas estructurales de la filosofía nietzscheana. En este prólogo, escrito en su madurez, Nietzsche intenta explicarnos de dónde surgieron sus primeros instintos filosóficos y qué quiere decir esta obra. Así que vamos a iniciar nuestras lecturas de los textos de Nietzsche. Vamos a inaugurar nuestro curso. Ya sabéis que vamos a leer muchísimos textos, leyendo un brevísimo fragmento de este prólogo del nacimiento de la tragedia, en el cual Nietzsche nos empieza a hablar de los griegos. ¿Quiénes son los griegos para Nietzsche? Nos dice Nietzsche: la especie más lograda de hombres habidos hasta ahora, la más bella, la más envidiada, la que más seduce a vivir, los griegos. ¿Cómo? ¿Es que precisamente ellos tuvieron necesidad de la tragedia? Más aún, ¿del arte? ¿Para qué el arte griego? Este brevísimo texto, lleno de interrogantes, de preguntas, de desafío, os aseguro que condensa la mayor parte de las ideas estructurales del pensamiento nietzscheano. En estas pocas palabras no solamente está la puerta de entrada a las primeras ideas de Nietzsche, sino a toda su filosofía. Sin embargo, para comprender a Nietzsche hay que ir muy despacio. Como acabáis de ver, no solamente es un autor teóricamente muy complejo, en el cual se condensa toda la historia de la filosofía anterior, sino que también es líricamente muy rico. Hay una enorme carga metafórica y poética que a veces nos puede hacer despistarnos en el camino de comprensión. Así que vamos a ir lentamente desgranando este primer texto que vais a ver que es simplemente fabuloso. En primer lugar, Nietzsche nos dice que los griegos son la especie más lograda. ¿Qué quiere decir con esto?
Fijaros, desde el punto de vista de la filosofía occidental, desde el punto de vista de la historia de la Europa occidental, los griegos son los padres prácticamente de todas las ciencias, disciplinas y formas de arte que prácticamente nosotros podamos concebir. Siempre que pensamos en el origen de una disciplina, sea cual sea, la física, la astronomía, las matemáticas, la medicina, siempre aparecerá el nombre de un griego como padre de dicha disciplina. Pero no solo eso, sino que los griegos han sido los creadores de todo un conjunto de artes, disciplinas y conocimientos que, a pesar del paso del tiempo, a pesar de que de ellos nos separan 2 milenios, siguen siendo para nosotros consideradas como bellas, elevadas, importantes y vigentes. Esto es una clave importantísima. Los griegos crearon ideas, valores, formas de comprender el mundo y de estudiarlo que hoy en día, 2000 años después, nos siguen pareciendo lo más elevado del ser humano. Es decir, cuando echamos la mirada hacia atrás, según Nietzsche, y miramos a los griegos, nos entra una especie de vértigo al mismo tiempo que una especie de vergüenza, porque nos sentimos literalmente diminutos frente al inmenso poder creador vigente de este pueblo, de esta especie más lograda. Pero no solo nosotros, sino que, tal como apunta Nietzsche, todos los hombres de todas las épocas han mirado con asombro y también quizá con un poco de envidia y sentimiento de pequeñez los increíbles logros de los griegos. Creadores sin parangón, los griegos fueron originales incluso en su propia exigencia de originalidad. ¿Recordáis lo que pedían, lo que exigían los presocráticos, los primeros filósofos? Que toda nueva teoría, ley, estatua, poesía fuese nueva, distinta e innovadora. Y esta exigencia, esta obsesión con la originalidad y la innovación es absolutamente única y propia del pueblo griego. Podéis buscar en todas las civilizaciones de la época, podéis buscar en todas las culturas y jamás encontraréis esta exigencia de originalidad. No importa a qué lugar geográfico o a qué lugar del tiempo querráis ir. Todas las demás culturas de su época y posteriores eran culturas marcadas por el tradicionalismo y el conservadurismo. En ellos lo importante era seguir la tradición, mientras que los griegos fueron unos locos originales incluso en su originalidad. Así que uno de los rasgos principales de esta especie, la más lograda de hombres habida hasta ahora, es, según Nietzsche, en primer lugar, esta desbordante capacidad creadora. En segundo lugar, en nuestro texto, Nietzsche nos dice que los griegos son también la especie más bella. ¿Qué quiere decir con esto nuestro filósofo? Lo que Nietzsche quiere subrayar es que los griegos no solamente inventaron o dibujaron las líneas maestras de la filosofía y de las principales ciencias, sino que, como muy bien sabéis, desde el punto de vista artístico, los griegos crearon el canon, el ideal, el modelo de belleza física, estética, que sigue vigente incluso en nuestros días. La definición de belleza que ofrecieron sus artistas sigue intacta hoy en día. Observad esta vieja y antigua estatua griega. ¿Os parece hermosa, atractiva, bella? ¿Cómo es posible que los griegos crearan un valor de belleza que siga operativo hoy en día, que haya atravesado los siglos y que esta estatua nos perturbe, nos haga temblar con la misma emoción que sintieron los que la crearon? Por mucho que amemos las expresiones contemporáneas del arte, no podemos negar esto. No podemos llamar a esta estatua fea o desagradable. Su canon de armonía, de simetría, de elegancia, su vinculación de la belleza con la juventud, con la vida, con el movimiento, con la fuerza, al mismo tiempo que con la calma, nos conmueve. Nos conmueve exactamente igual que conmovió a los romanos, que, como sabéis, imitaron ferozmente todo el arte griego y también incluso su religión. Nos conmueve como también conmovió a los medievales, que evidentemente, como sabéis, prohibieron este arte,
pero el simple hecho de que lo prohibieran nos indica que a ellos también les perturbaba, les hacía sentir emociones descontroladas y prefirieron cegar este arte para que no les llevara por el mal camino. Nos conmueve como conmovió a los modernos, como conmovió por supuesto a los renacentistas y como sigue siendo este valor estético, de momento solo estamos hablando del arte, absolutamente vigente para nosotros. Y fijaros, de verdad, la vigencia de estos valores estéticos no es meramente teórica, no estamos hablando de ideas eruditas y cultas, ¡oh, qué interesante! No, sino que literalmente, realmente y verdaderamente cualquiera de nosotros, cuando nos encontramos en una sala ante una auténtica estatua griega como esta, simplemente temblamos de emoción. Y esta capacidad no la ha tenido ninguna otra especie humana, según Nietzsche. Pero, en segundo lugar, con la expresión la especie más bella, Nietzsche no solamente se refiere a la vigencia de estos ideales estéticos griegos, físicos, corporales, exteriores. Según Nietzsche, los griegos no hicieron solo eso, sino algo más, mucho más importante. Los griegos definieron al mismo tiempo el camino para poder llegar a ser un verdadero ser humano. ¿Cómo? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo que hay que llegar a ser un ser humano? ¿No lo somos ya? Fijaros, toda la filosofía griega, si la analizamos desde cerca, en realidad está centrada en la búsqueda de un camino, de una vía para que un sujeto pueda llegar a ser un ser humano completo, un ser total, plenamente realizado y por ello plenamente feliz. Así, una idea central de la filosofía griega es que la humanidad, atentos, es una aspiración. ¿A qué me refiero con esto? Fijaros, para los griegos, por el simple hecho de pertenecer a la especie del Homo sapiens, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, no quiere decir que automáticamente seamos verdaderos y plenos seres humanos. Para ellos, la humanidad es una meta que solamente se alcanza llevando a cabo determinadas cosas, tomando determinadas decisiones y haciendo determinados actos que nos pueden llevar a alcanzar esta meta o no. La posibilidad de existir en este mundo como simples bestias es una posibilidad muy real y muy común para los griegos. La salida de la animalidad exige para ellos fuerza, responsabilidad y voluntad. Voluntad de querer salir de este estado básico, voluntad de poder salir de este estado básico. Así, la filosofía griega nos dice que efectivamente todo niño humano, todo niño de sapiens, nace con unas virtudes, con unas capacidades, con unas posibilidades de desarrollar sus facultades intelectuales, filosóficas, artísticas, lingüísticas, matemáticas. Sin embargo, todas estas virtudes, todas estas capacidades verdaderamente humanas no brotan sin más en nosotros, sino que es necesario que cada individuo lleve a cabo un esfuerzo personal por desarrollar esas cualidades. El arte, por ejemplo, es una capacidad de todo ser humano, pero si no lo educamos, si no nos esforzamos en crearlo, no habrá arte. Los artistas no brotan, no surgen como las setas. El gran arte es fruto de un inmenso esfuerzo y de muchísimos años de educación. La música, la escultura, la pintura, lo mismo que las matemáticas, la filosofía o la física. Por eso, para los griegos, para llegar a ser verdaderos seres humanos, para poder denominarnos a nosotros mismos seres humanos, necesitamos realizar, hacer un conjunto de hechos, de acciones que nos pongan en camino hacia esa meta o aspiración. Un esfuerzo que evidentemente, como hemos visto, tiene que ir muchísimo más allá que simplemente limitarse a seguir las normas o las reglas, lo que se debe hacer, lo que hay que hacer, establecidas por la cultura, la civilización, la religión en la que nos ha tocado vivir. Fijaros la importancia que tiene en la filosofía griega y que posteriormente tendrá en la filosofía nietzscheana la responsabilidad del individuo. Para llegar a ser seres humanos, y para los griegos la humanidad está necesariamente conectada con la felicidad,
de tal forma que solo el que consigue desarrollar sus capacidades propiamente humanas, ya os digo, artísticas, literarias, lingüísticas, filosóficas, solo así se alcanza la verdadera felicidad, la felicidad plena, la felicidad del hombre, porque esa felicidad de los placeres básicos es la felicidad del animal que se sacia simplemente, que se reproduce, que come y que duerme. La felicidad plena, la felicidad elevada, que está, como os digo, necesariamente vinculada con la humanidad, en Nietzsche también estará completamente ligada a la responsabilidad del individuo. Nadie nos puede salvar. El camino hacia la felicidad requiere fuerza, esfuerzo intelectual y una palabra que, como veremos, a Nietzsche le encantará: valor. La idea que acabamos de ver es extremadamente importante, como podéis imaginar, porque además nos muestra la diferencia tan grande que hay entre nuestra forma de entender las cosas, entre nuestra visión actual de las cosas y la mentalidad de los griegos. Fijaros, para ellos, por el simple hecho de nacer, nosotros no tenemos lo que nosotros llamamos derechos adquiridos, es decir, por el simple hecho de pertenecer a la especie, tener un conjunto de derechos, sino que para los griegos, todo lo contrario, había un conjunto de deberes adquiridos que, si se cumplían adecuadamente a lo largo de la vida, le daban a ese individuo, a ese sujeto concreto, el acceso a una serie de derechos. Esta diferencia tan radical entre los griegos y nuestra forma de ver las cosas se basa en la propia concepción griega de la política, en la cual, atentos, se distinguía de forma radicalmente clara entre ser humano y ciudadano. El ciudadano era aquel ser humano cuya opinión podía y debía ser tenida en cuenta en la actividad política, es decir, en esa actividad en la cual se determina el destino de toda la sociedad en su conjunto, es decir, esa actividad que decide la vida, el futuro y el destino de toda la sociedad. En Grecia, en Atenas concretamente, solo los ciudadanos podían votar y solo la opinión de los ciudadanos podía ser tenida en cuenta. Pero, ¿qué rasgos tenían los ciudadanos que los distinguieran de los simples seres humanos, ¿no? ¿Cuáles eran sus características? ¿En qué sentido los griegos los distinguían de forma absolutamente clara? Los dos elementos, los dos rasgos capitales que tenemos que entender, porque son cruciales también para el pensamiento nietzscheano, son los siguientes. Los ciudadanos se distinguían por poseer racionalidad y autonomía. Es decir, el ciudadano era aquella persona que había logrado alcanzar un nivel cognoscitivo, racional, cultural suficiente y un grado de autonomía también suficiente para poder opinar, para poder pretender que su opinión pueda ser tenida en cuenta en aquella actividad, repito, que decide la vida de toda la comunidad. Así, si bien todos los griegos que formaban parte de las ciudades-estado, los atenienses, por ejemplo, vivían y convivían juntos, si bien todos ellos eran parte de esa sociedad, vivían y morían juntos, vivían bien si se tomaban buenas decisiones o morían todos juntos si una mala decisión les había conducido a la guerra o a cualquier otra desgracia debido a la mala decisión de sus ciudadanos. Así que si bien todos formaban parte de la comunidad, los propios griegos, los propios atenienses sobre todo, entendían que no todos debían opinar, que no todos estaban capacitados para poder tomar estas decisiones tan importantes. Al contrario de lo que ocurre en nuestros días, para los griegos la política era una actividad extremadamente importante, elevada, excelsa, que exigía a aquellos que pretendían dedicarse a la misma el más alto nivel de educación. Ellos entendían que, al igual que, no cualquier persona, por ejemplo, puede operar los ojos, ¿vale? No cualquiera, yo no sé nada de medicina oftalmológica y por tanto yo no puedo opinar en cómo tienen que ser operados los ojos de una persona o cuál es el mejor tratamiento. Ellos entendían que, al igual que no cualquier persona puede opinar en cuándo se deben realizar las cosechas o las siembras de las semillas, no cualquier persona puede opinar en cómo se puede hacer el mejor barco, no cualquier persona
puede opinar en cuál es la mejor medicina para tratar una enfermedad, entendían que de la misma forma en la que en estos oficios solo debe opinar el que sabe, el que tiene experiencia, el que se dedica directamente, entendían que en el caso de la política, que frente a todas estas actividades es la más importante, porque solo si hay política se puede desarrollar la medicina, el comercio, el arte, ¿de acuerdo? Solo si la política permite una estabilidad social, un bienestar social y la paz, solo si hay una buena política todo lo demás se puede dar. Así que si en otros oficios como la medicina entendemos que el que debe opinar es el que sabe del oficio, muchísimo más en la política. Así que el político, aquel que se atreve, aquel que le echa el morro de pretender dirigir a la comunidad y conducirla hacia su destrucción o hacia su felicidad, tiene que ser una persona que tenga al menos como exigencia radical para los griegos estos dos rasgos, racionalidad y autonomía. Así se va perfilando la idea griega del ciudadano. Si os fijáis, los modernos tomaron literalmente esta idea. La modernidad, la ilustración, que ya se acerca mucho más a esta época, tomaron la misma idea de que solamente los formados, las personas que entienden, que saben, pueden decidir en política. Los modernos intentaban derrocar al antiguo régimen, los ilustrados, y crear regímenes mucho más libres, ya camino de la democracia. Pero ellos aceptaron la idea griega del ciudadano, pero le añadieron un ideal nuevo, que es el ideal de la universalización. En el mundo ateniense, en el mundo griego, muy pocos eran ciudadanos, porque muy pocas personas podían permitirse la educación y la formación necesaria para poder tomar decisiones. Sabían perfectamente que solamente los que podían educarse podían decidir en política. Pues los modernos lo que hicieron fue tomar el ideal del ciudadano griego y sumarle la idea de la educación universal. De esta forma, la gran meta, el gran sueño de la Ilustración era convertir a toda la humanidad en ciudadanos, porque solamente con ciudadanos se puede caminar hacia la democracia real. Os podéis imaginar que todas estas ideas, las griegas y también las modernas, no tienen que ver en absoluto con el mundo en el que nosotros estamos. Nosotros estamos en la posmodernidad, en la era de la opinión, en la que todo el mundo opina y toda opinión tiene que ser respetada, sepa o no sepa. Quizá las fracturas y los problemas que nosotros estamos teniendo en nuestras democracias actuales puedan ir un poquito por aquí, no lo sé. Bueno, como veis, siempre la lectura y el estudio de nuestros filósofos, sean los griegos, los medievales, los modernos, nos lleva siempre a reflexionar sobre nuestro momento actual. El segundo rasgo que hemos señalado del ciudadano griego, la autonomía, es una de las ideas también más importantes del pensamiento de Nietzsche y que quizá hemos olvidado hoy en día su significado. Autónomo es aquella persona que es capaz de darse a sí misma las normas de su conducta. El que es capaz de razonar y decidir por sí mismo la mejor acción en cada caso particular. Fijaros, la propia palabra griega nos da una pista de lo que significa. Autos, a sí mismo, el que se da a sí mismo, nomos, la ley, la norma, la regla de su propia actuación. El ciudadano autónomo es por tanto el ser humano emancipado, el ser humano libre que es capaz de decidir el rumbo de su vida, el camino hacia su propia felicidad sin estar tutelado por sus padres o en el caso de los filósofos griegos sin la tutela de una religión, de un contexto cultural o de una tradición. El autónomo es el que busca en cada caso para sí mismo el camino hacia la felicidad, porque lo que siempre ha valido para todos ha sido siempre una auténtica fantasía. No hay reglas generales para los griegos que conduzcan a la felicidad del individuo. Como podéis comprobar, además, la racionalidad está en el núcleo de todo este pensamiento griego, porque para ser autónomo, para poder decidir bien en cada caso,
En primer lugar hay que saber, hay que conocer y comprender el mundo. Igual que el médico, para poder decidir qué trozo de la carne cortar, por dónde seccionar, tiene que saber, tiene que conocer el cuerpo humano, también nosotros tenemos que entender cómo funciona la vida, entender cómo funciona el mundo, la sociedad, la naturaleza, la política, para poder ser autónomos, para poder decidir. Así que la racionalidad y el conocimiento en el pensamiento griego es el núcleo de toda la posibilidad de autonomía. Para los griegos, los peores males del mundo, los dos peores castigos a los que puede someter un hombre a su vida son la ignorancia y la dependencia. Ser ignorante para los griegos es estar condenado irremediablemente a la desgracia y al sufrimiento, porque el no conocer nada nos hace tomar malas decisiones, nos hace decidir no por nosotros mismos, sino por el qué dirán, por lo que siempre se ha hecho, por lo que dice nuestra cultura, por lo que debe hacer una mujer por ser mujer, por lo que debe hacer un hombre por ser hombre. ¿De acuerdo? Así que en primer lugar el ciudadano tiene que formarse y en segundo lugar tiene que evitar la dependencia, y esta independencia, esta autonomía solamente se alcanza mediante el autoconocimiento y del conocimiento del mundo externo, de la naturaleza, de la política y de todos aquellos ámbitos de la realidad necesarios para llevar una existencia digna. ¿Y cuáles son estos ámbitos? Las ramas de la filosofía nos lo indican. Todos. No hay nada de lo que no debamos instruirnos y saber para poder ser felices, porque la felicidad del hombre está en todas y cada una de sus acciones. No solamente qué carrera hacemos, con quién nos casamos o no nos casamos, sino también cómo nos alimentamos, cómo cuidamos nuestra mente y nuestro cuerpo. Ahí está la idea de la racionalidad y el conocimiento en la base de la felicidad de todas las filosofías griegas. Pero si el ser humano, el hombre, es una meta, una aspiración para los griegos, el superhombre será la meta y la aspiración para Nietzsche. De la misma forma que los griegos dicen que no nacemos ya siendo seres humanos, sino que hay que hacer determinadas cosas para poder alcanzar este ideal de humanidad y por tanto ser felices, porque, a ver, muchas veces cuando explicamos esto parece algo como muy erudito y muy complejo. No, no, no. Lo que nos jugamos en esto es simplemente nuestra felicidad en la única vida que tenemos, ¿de acuerdo? De eso va la filosofía, toda la filosofía. Lo que pasa es que se distingue un poquito de los manuales de autoayuda, es un poco más difícil. Pues bien, al igual que para los griegos, lo que os digo, esta humanidad es una meta, para Nietzsche también el superhombre será una meta y una aspiración extremadamente compleja y difícil de alcanzar, pero factible. Igual que para los griegos la humanidad se puede alcanzar, para Nietzsche el estado de superhombre también. Pero no nos precipitemos, lo veremos al final del curso. Hay que ir despacio, construyendo lentamente las ideas. Bien, sin embargo, a pesar de que Nietzsche considera extremadamente elevado e importante todo este pensamiento griego, todos estos valores, a pesar de que de los griegos absorbe este deseo de libertad, esta exigencia de originalidad, este poder creador, a pesar de la importancia de conocer el pensamiento griego para entender esa época y para entender también muchas de las ideas contemporáneas que a nosotros nos rigen o a veces nos confunden, Nietzsche considera, sin embargo, que los griegos no tienen que ser una meta. Estos valores no tienen que ser aquello que el ser humano debe buscar. Sorprendente. La propuesta de Nietzsche no será en ningún caso una vuelta a los griegos. Es decir, los griegos para Nietzsche son de alguna forma la plataforma de lanzamiento, ¿de acuerdo? Son la herramienta que nos sirve para comprender un estado del pensamiento humano anterior a la llegada de otras formas de moralidad. Los griegos son de algún modo un lugar en el que respirar, un lugar en el que inspirarse. Sin embargo, los griegos necesariamente tienen que ser dejados atrás, tienen que ser superados. ¿Por qué? Nietzsche nos lo explica de una forma muy clara. Porque estos valores no fueron lo suficientemente fuertes, ya que una nueva moral apareció en Europa y consiguió derrotarles. Una nueva moral terminó por aniquilar todas estas ideas, la moral cristiana.
Así que tenemos que regresar a los griegos, tenemos que conocernos, empaparnos de su vitalismo y de su fuerza, respirar en el pensamiento griego aire puro, pero tenemos que ir más allá. La edad de oro del hombre para Nietzsche no está en los griegos, la edad de oro para Nietzsche no está en el pasado, sino en el futuro, y esa edad de oro la tenemos que construir.